oficio secreto de la División Carabineros. Gracias. En que, en cumplimiento de una glosa presupuestaria, informa a esta comisión acerca de gastos destinados a la adquisición de bombas lacrimógenas del segundo trimestre del año 2018. Este documento, que tiene carácter secreto, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, queda a disposición de los señores senadores. Enseguida, corresponde dar cuenta que el Senado ha tramitado a esta comisión dos proyectos que también acordó fusionar. Uno es la moción de los señores Chaguán y la señora Goich sobre trasplante y donación de órganos para precisar la voluntad del donante fallecido, y otro es un mensaje del presidente de la República que complementa la ley de trasplante y donación de órganos. También se ha tramitado a esta comisión una moción de los senadores señora Aravena y señor Osandón, que prohíbe fumar en todo vehículo que transporte menores de edad. Esta me parece que ya se incluyó en otro proyecto, así que lo estoy buscando. Luego hay el presidente de la República también le puso urgencia en carácter de simple a su mensaje sobre trasplante y donación de órganos, urgencia que en vista de la fusión que acordó el Senado alcanza a los 3 proyectos. El plazo constitucional, el plazo vence el 9 de agosto de 2018. También se han comunicado a la Comisión las indicaciones formuladas al proyecto sobre salud mental. Son 59 proposiciones de enmienda. Enseguida se ha recibido una excusa del señor ministro de Salud, don Emilio Santelices, por motivos de agenda no puede asistir a la sesión de hoy. La Comisión ha recibido una importante cantidad de oficios de los directores de servicios de salud sobre transferencias a las municipalidades de recursos para la atención primaria y de la información que se solicitó acerca de los profesionales médicos que se desempeñan en esos servicios y sobre los convenios con sociedades médicas que operen en el territorio de cada uno de esos servicios. Me refiero al Servicio de Salud Magallanes, Metropolitano Central, Valparaíso San Antonio, Arica, Viña del Mar Quillota, Talcahuano, Metropolitano Oriente, Concepción, Magallanes, Araucanía Sur, Biobío, Aysén, Metropolitano Suroriente, Atacama, Iquique, Chiloé y Concepción. Hay también un oficio del director del Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos desarrollados y en ejecución respecto de contaminación en las comunas de Puchuncaví, Quinteros y Concón. Esta información fue solicitada por el miembro de esta comisión, señor Chaguán. Y hay también un oficio del director de FONASA, con el cual remite un informe sobre el programa de prestaciones valoradas, que queda también a disposición de los señores senadores. Solicitudes de audiencia. La primera es del senador señor Navarro, que pide primero sumar a la discusión de los proyectos que están hoy día en primer lugar de la tabla sobre procuración y donación de órganos, una moción de su autoría de marzo del año pasado y ser recibido por la Comisión para exponer sus alcances y fundamentos. ¿De qué sobre qué? Es sobre trasplante de órganos. Luego, el senador Chaguán solicita audiencia para el Colegio de Enfermeras por una situación que las afectaría en los establecimientos asistenciales, y más adelante también solicitó la misma solicitud para recibir el Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Esos son los que tienen el ministro de Salud ocupado en Santiago en este momento, esos dos colegios. Luego hay una petición. ¿Hoy día no viene entonces? No, porque se plantea recién la solicitud a la comisión que tiene que ser resuelta. Y luego hay una solicitud también del señor Chaguán para dar audiencia al presidente de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos, PROLMED. Se ha recibido una comunicación. Sobre la cuenta, ¿es posible incorporar también? La idea es que venga la Asociación de Productores Locales que hicieron la denuncia, más las cadenas de farmacia,
para los efectos de poder explicar respecto a la denuncia planteada en términos de que las farmacias estarían vendiendo 3 veces el precio lista. Entonces me gustaría que yo hiciera la denuncia y que las farmacias pudieran responder. Yo lo que te propongo cuando vuelva el proyecto a la Cámara, acá vamos de nuevo, No, pero si te consideras la denuncia que hicieron, lo último ponerlo en consideración. Bueno, completo la lectura de la cuenta. Hay una nota de doña Francisca Figueroa, con la cual remite observaciones e indicaciones técnicas al proyecto sobre salud mental y solicita audiencia para explicar el contenido y propuestas en su oportunidad. Hay una solicitud de audiencia transmitida a través de la oficina de la senadora señora Goich para que la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia pueda hacer presente sus planteamientos sobre la infección por clamidia. Después se recibió la excusa del presidente de la Asociación Chilena de Trasplantes y señala que por compromisos previos y asistirá en representación de esa asociación el vicepresidente don Álvaro Kompatsky. La ministra de la Mujer y Equidad de Género también presentó sus excusas para el segundo punto de la tabla de hoy por estar citada en la sala de la Cámara de Diputados a un proyecto de reforma de las indicaciones al aborto adolescente. Prevención y protección. Embarazo, perdón. También hay una excusa de la señora Ana María Arriagada, coordinadora de trasplante del Hospital Salvador, que había sido invitada a esta sesión sobre el tema de trasplante de órganos y solicita ser invitada en una nueva sesión en que se discuta este proyecto. Por último, hay un correo del director general de la entidad Bitácora Social Conosur, señor José Miguel Aldunate, que solicita que la comisión reciba a los autores del estudio Somos lo que comemos sobre la obesidad en México. Y quieren ellos proponer los principales hallazgos de una investigación sobre alimentación que se efectuó en Chile en el segundo semestre del año 2017. ¿Sabes qué? Como vienen de México, había una fecha que... 14 de agosto. ¿Cuándo? Ellos proponían el 14. 14 de agosto es martes. Y quiero solicitar también a la comisión poder citar nuevamente a César Rodríguez Ursúa, que él es presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida. Que pongámosle fecha, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una sesión especial sobre audiencia. Vamos a hacer un plan y ¿te parece? Sí. Hagamos un día para hacer audiencia. Puede ser un lunes, si te parece. Bueno. ¿Te parece, Rabín? Me parece muy bien. Que hagamos audiencia un lunes y citemos harta audiencia. Le propongo a todos los que han pedido audiencia para hacer un listado. Una jornada de audiencia. ¿Te parece? Para que podamos trabajar en el tema. Ahora, Que sean más valiosas. hay decisiones pendientes que tomar, por ejemplo, sobre la solicitud del senador señor Navarro sobre incluir también en el estudio. No sé si el proyecto tiene que ver con lo mismo que estamos planteando nosotros. Reafiliar al sistema. Boletín 11.170. Él lo acompañó. De hecho, que me echaron. Que hagamos entrar a la gente, Fernando, Y sobre los colegios también sería en ese programa de audiencias. En esa sesión. Ya. Sesión especial. yo pondría urgencia en los temas que están en la opinión pública. El conflicto entre enfermeras y matrones es un tema. Y el tema de los medicamentos también. Yo le hago una lista del presidente. Yo necesito, quiero pedir que se envíe un oficio al ministro de Salud por el no cumplimiento de los compromisos en el hospital recién inaugurado a fines del año 17, el Hospital Multicultural de Quilacagüín, donde se construyó precisamente para que haya medicina tradicional y medicina, digamos, de los pueblos originarios. No se ha cumplido, ni tampoco se ha cumplido con la movilización que le iban a poner a los usuarios de ese hospital, que es una bastante rural. Yo voy a intervenir en el Senado. Ya, porque entra la gente. Les explico brevemente, mientras que se invitó a esta sesión
a la Sociedad Chilena de Trasplantes. Va a venir en su representación el vicepresidente don Álvaro Kompatsky, la Sociedad Chilena de Nefrología, los doctores Rubén Torres y Leticia Algueta, a la doctora Jacqueline Pefor, al señor Felipe Gersten del canal Mega, quienes han concurrido el día de hoy. La presentación de Mega. No, porque son puras carátulas igual que lo que va a presentar ahí. O sea, no hay texto. Bueno, yo les doy la bienvenida. Esta comisión tiene un proyecto que consideramos que es muy relevante, que nació a petición de organizaciones de la sociedad civil y sociedades médicas que nos plantearon la necesidad y la urgencia de poder legislar, porque tenemos cerca de 4 millones de personas que aparecen como no donantes en un procedimiento que nosotros creemos que no contó con todas las condiciones para que se pudiera tomar una decisión acorde a la irreflexiva y ponderada por parte de las personas que se le estaba solicitando renunciar a su condición de donante. Yo mismo soy autor de la ley original, pero en ese tiempo había mucho prejuicio y muchos senadores pidieron que se pudiera renunciar a la condición de donante en cualquier parte. Y eso finalmente fue un boomerang, porque yo creo que a veces ni siquiera las personas les preguntaban en el registro civil o a la licencia de conducir y le ponían que no sin preguntar, o preguntaban y las personas estaban casi sorprendidas y la primera reacción era decir que no. Luego modificamos la ley y una vez modificada la ley, obligando a las personas a tener que ir a la Contraloría, a la notaría, solo cerca de 13.000 personas han dicho que no, lo que prueba que cuando hay una dimensión más reflexiva, la negativa disminuye de manera muy importante. Entonces, presentamos este proyecto, el Ejecutivo presentó un proyecto, vamos a fusionar todos los proyectos para que aquí no hay una competencia de autoría, queremos que sea lo más transversal posible esta iniciativa. Y yo quiero recalcar que esta es una iniciativa que nace del mundo de las sociedades médicas vinculada a la nefrología y de organizaciones de la sociedad civil. Y entonces hoy día tenemos a varios invitados. La idea es que podamos votar este proyecto, si les parece, la próxima semana, pero poder escuchar hoy día distintas experiencias. Queríamos empezar porque también hay medio de comunicación como Megavisión que ha hecho un programa también que nosotros valoramos mucho y que nos cuente un poco su experiencia, y después dejar a los distintos representantes de las sociedades, especialistas, expertos del Ministerio, para que podamos avanzar. Yo creo que hay un consenso bien importante respecto a la modalidad de intervenir en este proyecto, en tanto por lo menos lo que hemos presentado los parlamentarios y lo que ha presentado el Ejecutivo. Así que, si quieres, Felipe, te damos a ti la palabra primero y después le vamos a dar al resto de los senadores. Aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, buenos días. Ya somos como un equipo nosotros, porque nos hemos topado en varias partes y lo que hemos hecho nosotros es ponernos al servicio de una causa, en este caso de la donación de órganos. Ahora, el tema era desde dónde nos poníamos al servicio, cómo nos poníamos al servicio. Y lo que yo quiero hacer rápidamente es contar la historia de esta campaña, que yo creo que hay consenso que ha sido bastante influyente en el número que se logró, en el récord que se logró el año 2017, y está volviendo a ser influyente en este regreso que estamos teniendo después del problema de las cifras que tuvimos en el primer semestre del 2018.
Cuando entramos al tema de donación de órganos y trasplantes, partimos por el tema de la donación. Dijimos, aquí son dos temas diferentes. Nosotros somos un grupo de periodistas y gente, digamos, del equipo de contenido y de marketing. No hay ningún médico aquí. Partimos explorando, investigando, trabajando con los doctores. Y partimos por el tema de la donación. Quiero contar una breve historia. Ella es Valentina Román. Valentina Román tenía 13 años. Es nuestra primera héroe. Vamos a contar su historia y de por qué lo que inventamos es útil. Y por qué creemos que lo que hay que hacer en este tema son cosas que realmente le ayuden a los equipos de procuramiento a poder llevar adelante la tarea del procuramiento. Valentina era una niña que cuando vio nuestra campaña se motivó, hizo que toda su familia se inscribiera, porque nosotros poníamos dentro de la campaña una restricción a menores de 18 años justamente para que no hubiera niños que ante sí se inscribieran en la manifestación de la voluntad de donar. Ella, muy motivada, hizo que toda su familia se inscribiera, que todo su barrio se inscribiera, y lo que pasó es que 2 meses después la atropellaron. Después me voy a contar el final de la historia de ella, pero ella, su primer acto heroico fue hacer que todo el mundo circundante a ella se activara en el tema. ¿Cómo comenzó nuestra campaña? ¿O cómo nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer? Entender el verdadero problema que nosotros podíamos ayudar a resolver. Y ahí fue muy importante la conversación que tuvimos con un grupo de enfermeras del Hospital San Juan de Dios, que nos hicieron ver varias cosas respecto de la conversación clave del procuramiento de órganos. Cuando uno habla de donación de órganos hay que entender que hay un momento, yo digo, es como el penal, hay un momento que es el momento clave, procuramiento de órganos. Y cuando conversamos con ella, la primera pregunta que le hicimos a la enfermera, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se pide el órgano? ¿Cómo es? ¿Cómo uno se acerca a una persona que acaba de perder un ser querido y cómo le tiene que... Bueno, el protocolo para es atroz, es tremendo. Pero además nos dimos cuenta de otras cosas. Nos dimos cuenta, primero, de que las muertes cerebrales, al ser muertes inesperadas, en general hacen que la persona que tiene que resolver esto está en shock, porque no esperaba esto. Una persona en shock se cierra. Y lo otro que descubrimos es que en la gran mayoría de los casos esta es una conversación entre 2 mujeres. Es una conversación entre una enfermera que tiene este rol tremendo y una mujer que es la madre, es la esposa, es la hija. ¿Por qué? Porque en general, por los tipos de muertes, son las muertes cerebrales, mueren más hombres que mujeres, muerte cerebral. Por lo tanto, dijimos, bueno, ¿cómo? Y lo otro que apareció en esa conversación es que algo tan sencillo como que no han conversado el tema. O sea, le estamos poniendo a una persona que está en un shock tremendo una disyuntiva y esas personas no habían conversado el tema. Entonces dijimos, bueno, aquí hay 2 cosas que nosotros podemos hacer y que pueden ayudar a las enfermeras a obtener un sí. Primero es generar una conversación más amorosa, una conversación, nosotros decimos un cambio energético de la conversación. Y segundo, motivar a que esa persona eventualmente llegue a esa conversación con la conversación previa hecha. O sea, transformar esa conversación. Y ahí entramos en una cosa que hemos llamado la manifestación de la voluntad de donar. ¿Qué es la manifestación de la voluntad de donar? Si ustedes entran a mega.cl, a Mi Causa Mi Mega, hay un formulario, lo hicimos. Todo esto lo hicimos de la mano con la Coordinadora Nacional de Trasplante, con la Sociedad de Trasplante, con los médicos, con las enfermeras. Esto fue una creación colectiva de cómo poder hacer un aporte. Agradezco todas las personas, todos los doctores que estamos aquí nos hemos visto en seminarios, o sea, hemos hecho un trabajo en conjunto. José Luis 20 veces en mi oficina trabajando esto. Es más, hicimos un convenio con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nuestro formulario tiene 2 grandes innovaciones respecto de todas las inscripciones anteriores al tema de donación de órganos. El primero es que, en el fondo, cuando uno está terminando el formulario, dice con qué miembros de su familia lo conversó. Padre, hijo, de qué, cónyuge. Y pide que lo escriba. O sea, en el caso mío, yo tengo escrito a mi esposa, a mis hijos, todo el mundo sabe que soy donante. ¿Por qué?
por la segunda innovación. Nosotros estamos en línea con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, siempre los ejemplos me mato yo para que si yo me muero de muerte cerebral y mis órganos pueden servir, va a saltar en el equipo de trasplantes una alerta de que yo soy que estoy inscrito, o sea, que mi deseo es ser donante y además con quién lo conversé y quiénes se comprometieron conmigo a cumplir mi deseo de ser donante. Por lo tanto, eso cambia completamente la conversación. Ya no es, oiga, como el formulario original, es parte con, sabemos que su esposo es donante o era donante. ¿Usted va a cumplir su deseo de ser donante? Cambia completamente la conversación. Bueno, nos dimos cuenta también, investigando, de que hay una serie de mitos respecto de esto. O sea que las campañas, para hacer bien una campaña comunicacional teníamos que pasar por golpear, por derribar, por socavar por ideas falsas respecto de este tema. Por ejemplo, una idea falsa que es súper fácil de desmontar es la idea de que si yo soy adulto mayor no puedo ser donante. Esa es una idea. Nosotros hemos trabajado en más de 40 empresas y instituciones haciendo capacitación sobre este tema, porque abrimos una línea, digamos, de trabajo colaborativo con la empresa que quisiera. De hecho, ayer estaba Gendarmería en mi oficina, vamos a trabajar con ellos. Y lo primero que le decimos, antes de hacer la campaña, tenemos que hacer una capacitación, porque esto es una conversación. Nosotros, la primera parte de la campaña tuvo piezas como esta. Hubo 6 piezas como esta. A ver, ¿se escucha? Sin embargo, de las familias dice que no. ¿Qué se esconde detrás de esta negativa? ¿Somos realmente un país de gente solidaria? ¿Y tú qué harías? Si la decisión estuviera en tus manos, ¿donarías los órganos de un familiar querido? Nosotras somos donantes. Y te invitamos a conocer más acerca de este tema. Pronto llega una nueva campaña que busca construir un país mejor. Mi causa, mi mega. Nosotros hicimos 6 piezas como esta que atendían distintos mitos o temas y durante un mes y medio estuvieron desde octubre a noviembre del año 2016, como preparando la segunda parte de la campaña que era el llamado a la inscripción. Si ven ahí, hay amorosidad, hay color, hay optimismo, hay buena onda. Aquí no hay pena, no hay culpa, no hay reto, no hay insensibilidad. No, aquí no está la muerte. Ahora, claro, dijimos, bueno, ahora tenemos que pasar la campaña y tenemos que hablar de la muerte. Porque este es un proceso que implica que uno, o en el caso de donante cadavérico, que uno se tiene que morir para hacer efectivo este deseo de ser donante. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que la muerte no sea un obstáculo en la comunicación? Vimos muchas campañas en el mundo y hasta que llegamos a una idea de convertir la muerte en una escena de película. Está diciendo, el tesoro está en... Entonces, en el fondo, cuando superamos la muerte como tema, lo convertimos en una escena de película exagerada, qué sé yo, lo relevante era que si uno es donante se lo cuente a su familia. Nosotros vimos cuáles son los países del mundo que han tenido mayores tasas o mayores alzas en los últimos 20 años en tasa donante. Y en todos era lo mismo, la misma dinámica. Habla con tu familia, habla con tu familia. Si uno revisa las legislaciones, probablemente la única legislación en que ha avanzado en esto y que ya basta solo con la voluntad del propio donante expresada para que en el fondo no le pregunte a nadie es Uruguay. Pero en general, España, que es campeón del mundo. En España se hace un trasplante cada 2 horas. Y es lo mismo.
Bueno, vamos rápido para terminar. Después nosotros hicimos la campaña que tenía que ver con mostrar a los trasplantados, o sea que en el fondo cómo echamos la otra etapa, cómo en el fondo esto se traducía en vida. Y la verdad que la experiencia para nosotros ha sido fantástica, trabajar con los médicos, trabajar ayudando a producir vida. Nosotros tuvimos una meta al principio de 2.000 inscritos. Nos demoramos harto en decir que esa era una buena meta porque habían 2.000 personas en lista de espera. Resulta que hicimos el primer reportaje y esa meta se nos acabó en 4 horas, así que pasamos directamente, fuimos escalando hasta llegar a la meta de 200.000 inscritos. Con eso cerramos la primera etapa de la campaña. Ahora estamos en una segunda meta y queremos pedir ayuda también a ustedes de llegar a 250.000 inscritos. Quiero terminar diciendo 2 cosas. Primero, aquí están los resultados. En Chile había habido, como dijo el senador, 2 leyes, una ley por una modificación de esa ley o una nueva ley entre el 2010 y 2013. En los últimos 10 años que nosotros partimos de esa medida, 2006, 2016, estos eran los promedios de donantes y trasplantes. O sea, las leyes no parece como que hubiera habido un cambio en las conductas de las personas por la ley. Nuestra campaña, que duró en esta primera etapa 1 año, o sea, partimos en octubre del 2016 y terminamos en noviembre del 2017, creemos que ayudó a mejorar la tasa de rechazo. Y esto es interesante porque en el primer semestre de este año que han bajado los números, lo que no ha bajado es la tasa de rechazo. O sea, la tasa de rechazo se ha mantenido ahí. Lo que significa que ahora, disuelta la dificultad del criterio de la Contraloría, debiéramos volver a números buenos y debiéramos volver a la tasa del 2017 que por primera vez supera los 10 donantes por millón de habitantes, que es el promedio de América Latina. Nosotros estamos muy por debajo del promedio de América Latina, incluso considerando la historia que tiene Chile en materia de trasplante, la calidad de los médicos que hacen trasplante en Chile y además el hecho, a mí me fascina trabajar con este tema porque probablemente sea en el mundo de la donación de órganos y los trasplantes en que queda más clara la generosidad y el tejido en donde lo público y lo privado se apoyan y trabajan por la tarea. ¿Qué tarea? La tarea de salvar vidas, de hacer que la generosidad de una familia se convierta en la vida de otra. Quiero terminar contando cómo terminó la historia de Valentina. El corazón de Valentina está hoy día en Constanza. Valentina, sus órganos ayudaron a 10 personas, 10 niños. No está desagregada en las estadísticas de MinSal, no está desagregado por donante pediátrico, pero probablemente haya sido en los niños donde esto haya producido el mayor impacto, porque los niños no tienen los prejuicios de los adultos. Nosotros conocemos 3 casos de niños donantes que le dijeron a su mamá: yo soy donante. Para cerrar, queremos pedirle 2 cosas. La primera es que les dejé ahí una cintita, aquí hay un lápiz. Me gustaría, si pudieran, si son donantes, que pongan su nombre en una de las cintas, lo vamos a llevar al árbol de los deseos, y que con la otra cinta lleguen a su casa, hablen con su familia y después se inscriban en mega.cl, mi causa, mi mega. Muchas gracias. Aquí está el lápiz, si lo quieren poner ahí. Bueno, yo le quiero agradecer a Felipe. Yo creo que una buena experiencia. Ojalá hubiera muchas más. Y no sé, escuchémoslo. Sí. Y no sé, podríamos darle la palabra al representante del ministerio y después ir con la... ¿Quién? ¿Jacqueline? Ya. Vamos a darle la palabra a la doctora Pefort. Ella es la encargada tal vez de la experiencia mayor que hay en Chile, que es la del Hospital Barros Luco. Yo tuve el privilegio de ser alumno del doctor Jorge Morales, que inició los trasplantes en Chile. Lo invitamos, pero no pudo venir, parece, Jorge, ¿no? Y Jorge es una eminencia porque fue el primero que se atrevió en Chile a hacer trasplantes de riñón en un hospital público
Y hoy día la doctora Pesford tiene, yo creo que el privilegio de continuar un poco esa tradición. Sí, bueno, así que le damos la palabra y estamos contentos que esté aquí. Bueno, muchas gracias. En realidad, para nosotros es una importante invitación. Entendemos la importancia de lo que significa la voluntad de la donación, que es el tema a discutirse hoy día. Y entendemos también que debe haber una alianza estratégica muy importante con los medios de comunicación, como lo ha mencionado Felipe. Yo creo que esa alianza estratégica es clave al momento de enfrentar a la población, educar a la población para que la voluntad de donación se refleje positivamente. Dicho eso, yo agradezco además la preocupación de los senadores en haber conseguido, digamos, no sé si decir quebrar la palabra, pero permitir, digamos, elaborar una nueva documento, ley, que nos permita que aquellos que estaban inscritos como no donantes tengan la posibilidad de reconfirmar su decisión en un nuevo documento notarial, que es lo que ustedes están promoviendo, y creo que eso va a ser una solución definitiva de esto. Sin embargo, yo quisiera, de alguna manera, mostrarles a ustedes cuáles son los problemas que tiene el procuramiento de órganos en Chile. Me gustaría a mí mostrarles una par de diapositivas que hablan de aquello en que dice que la donación no es todo el problema del procuramiento. Yo entiendo que es muy importante, creo que es clave y es muy profundo en la sociedad. Sin embargo, hay otros aspectos que me gustaría conversar con ustedes. No sé. Bueno, esto nada más para mostrarle a ustedes cuál es la lista de espera actual. Ustedes ven que hay 1.750 pacientes que están en lista para trasplante de riñón, pero la verdad es que deberían ser alrededor de 3.500. O sea, tenemos subestimada la lista de espera y esto da para todo el resto de los órganos. Nuestra tasa de donación es de 6,7 pacientes por millón de habitantes. Eso fue el año, y en el Barros Luco, que es mi hospital donde yo trabajo hace 40 años, es de igual 6,7 pacientes por millón de habitantes. Y si ustedes miran España, que es el líder mundial, esto es 50 donantes por millón de habitantes para el año 2022. Ellos le llaman 50 donantes, promueven el 50-22, 50 donantes para el año 22. Actualmente tienen 46.9 donantes. ¿Cuáles son los aspectos a considerar? Bueno, hay los aspectos sobre la sociedad en general, los posibles receptores, los posibles donantes y la familia. Y al lado de ello está el equipo médico de salud, el equipo administrativo y todas las instituciones. Eso incluye Carabineros, la sociedad civil entera. Aquí los aspectos a considerar y aspectos tecnológicos, como son el manejo de la información, es decir, la informática que lleve las listas de espera, la infraestructura institucional y hospitalaria, eso habla de las camas UCI, de las urgencias y, por cierto, un sistema de control de calidad. En los aspectos sociales tenemos la educación general sobre los trasplantes y ahí los medios de comunicación y los ministerios de educación también, los medios de publicidad, los medios escritos y los medios orales tienen mucho rol, como también el Ministerio de Educación para diseñar programas, digamos, de educación a nivel de escolares, como también, digamos, la promoción específica de la donación y generar confianza en la población. A nivel de los médicos están las competencias técnicas, los centros de trasplante que están bien establecidos, los criterios de asignación y equidad y justicia para la distribución de los órganos. No se puede olvidar que la población tiene que tener absoluta confianza en que la distribución del recurso, que en este caso es un donante, debe ser absolutamente justo y equitativo para todos, ricos y pobres. Confianza en el médico, confidencialidad del médico-paciente y, por cierto, aplicar los indicadores de calidad al respecto. Estas son las etapas de procuramiento de trasplante, para el procuramiento de órganos. Y aquí ustedes ven que las etapas van desde la educación y capacitación y divulgación social hasta el trasplante.
pasa por la detección del posible donante, por la evaluación, que significa si está indicado o está contraindicada la donación, el diagnóstico de la muerte, el manejo del UCI, que es muy importante, la solicitud de donación, que es el tema que se discute hoy, el informe médico legal, la extracción de órganos y el trasplante. Si ustedes ven, yo puse en rojo el problema más crítico, que es la detección del posible donante. En naranja está la disponibilidad de camas UCI y en amarillo está la solicitud de donación y la educación de la población. El principal problema está en la puesta en marcha del proceso con la detección y la coordinación del mismo. Este es un trabajo breve que les quiero presentar de 110 potenciales donantes en el Hospital Barros Luco el año 2016, de los cuales 43% de ellos tenían factores que eran modificables. El resto eran factores no modificables por edad o por contraindicación médica. Y en ello el 54% fue porque no le avisaron al coordinador, por eso se perdieron estos donantes. El 34% fue por falta de manejo hemodinámico y un porcentaje alrededor de 27% fue por falta de camas UTI. Y solo un 4% fue por negativa familiar. El problema es que pocos llegan a lograr una entrevista familiar. Bueno, así funciona actualmente el sistema de donación y trasplante en Chile. Tiene un nivel central rector que tiene una coordinadora nacional de procuramiento que está formada por un médico y 2 enfermeras tan solo, un nivel central operativo que está formado por 4 enfermeros, más el coordinador que también hace de coordinador operativo, y un nivel hospitalario que es crítico. Está formado actualmente por 60 cargos de enfermeras que Felipe las mencionaba, pero enfermeras que tienen poco poder y poca capacidad de poder lograr revertir y hacer unas pesquisas adecuadas. Bueno, estos son los problemas institucionales. Yo no sé si puedo leérselos a ustedes, pero la idea, digamos, que el nivel rector tenga protocolos, poder administrativo, autonomía, el nivel central sea capaz de coordinar adecuadamente y la coordinadora hospitalaria sea capaz de llevar adelante el proceso sin inconveniente. Me lo voy a saltar. El objetivo del país es 10 donantes efectivos por millón de habitantes, que se logró el año 2017, pero ahora está en serias dificultades para lograrlo. La idea es llegar a 20 donantes por millón de habitantes en 5 años, es decir, 340 donantes efectivos, aumentar un 20% anual. Y la propuesta, son 3 propuestas. La primera propuesta es a nivel de educación, que es imperativo que el Ministerio de Educación considere incluir en el currículum escolar el tema de trasplante y donación de órganos, incluir en la malla curricular de las carreras universitarias y técnicas del área de la salud de manera obligatoria la donación de órganos. Es increíble que internamente, en nuestro propio núcleo, nuestras propias auxiliares, nuestros propios médicos son nuestros principales detractores. En la difusión, generar estrategias comunicacionales como la que ha quedado Felipe con la coordinadora, sostenida en el tiempo, que genere confianza en la población de la existencia de un sistema que es justo y equitativo en materia de trasplante y donación de órganos. Cada vez que sale una noticia que promueve la falta de un corazón para una niñita rubia, rica, que tiene plata, la verdad es que se transforma en una caída en la donación de órganos. El impacto es negativo porque la gente lee: donan los pobres para que se trasplanten los ricos. Y esa lectura hay que cambiarla. Y la tercera propuesta, y la más fuerte de todas, es a nivel organizacional. Es necesario que comentarle que los países desarrollados exitosos en trasplante basan su avance en un organismo nacional único, dependiente del Ministerio de Salud, pero con recursos propios y autonomía operacional que le permita liderar y fiscalizar la actividad de donación y trasplante en el país, tanto en las instituciones públicas como privadas. Hoy en Chile, la exigua Coordinadora Nacional de Trasplante carece de recursos, de autonomía y de atribuciones. La dirección y la gestión de recursos a través de los directores de hospitales es un profundo fracaso. Es necesaria la participación directa de la coordinadora en las instituciones de salud hospitalaria para dirigir en forma efectiva el proceso de donación y trasplante. La coordinadora nacional tiene un rol directivo que debe permitir liderar e implementar las políticas necesarias para la donación y el trasplante. Para este objetivo, obviamente, será necesario reforzar con recursos profesionales necesarios y, por cierto, su director nos parece que debe ser elegido por alta dirección pública.
Bueno, eso es lo que yo quería compartirle. Sé que no era el tema directamente, pero a mi parecer es tan importante que yo comente esto, porque si solo el 4% de los donantes llegan a ser enfrentados a la solicitud de voluntad de donación, es porque estamos haciendo las cosas mal antes. Y el problema está en el principio del proceso de gestión de procuramiento, y independientemente de que entendemos que la donación la voluntad de donación es crítica. Gracias, Guido. Jacqueline, ¿podrías profundizar los factores modificables? Los factores modificables... ¿Por qué no sí, profundizas un poco más en esos factores, temas? Porque yo creo que solo donde podemos intervenir. Sí. Los factores los no modificables, está claro, son la edad, son pacientes que tienen contraindicaciones médicas. Los factores modificables son porque la coordinadora nunca se enteró en el 54% de las veces de que había un posible donante en la urgencia. ¿Y ahí qué es lo que es? ¿El SAMU? ¿Ahí es carabinero? ¿Ahí es...? ¿Dónde está? El paciente llega a la urgencia y lo declaran fuera del alcance médico y lo devuelven a su lugar de origen, no lo rescatan como un posible donante, no piensan en la donación. Claro, en la urgencia no lo rescatan, lo devuelven o simplemente no le avisan a la coordinadora porque no quieren hacerse problema, a pesar de que hay en una obligatoriedad, tanto como la notificación de la enfermedad infectocontagiosa, hay una obligatoriedad de los médicos a avisar la presencia de un donante en muerte cerebral escrito. Está escrito eso, en la ley es la ley, pero no se cumple. Y tampoco nadie sanciona eso. Y ese es el punto crítico. Sí. No, lo que pasa es que tenemos un problema, yo diría, mucho más grueso, que dice relación con un sistema oportuno de procura. Los que estamos acá, los senadores que estamos acá, hemos estado involucrados en los proyectos sobre donación de órganos, somos autores de las modificaciones o de los proyectos originales. Hemos iniciado campañas de donación de órganos en nuestras respectivas zonas. O sea, tenemos un sinnúmero de casos en los cuales personas quieren donar órganos, intentan que haya procura de esos órganos y finalmente el sistema no actúa. Y acá yo diría que esto es un tema grueso. Entonces, eso nos ha pasado en innumerables ocasiones. Entonces, y esto es porque acá no solamente se requiere una cultura de donación, sino que acá no hay recursos, no hay presupuesto necesario y eficaz para que el sistema de procura funcione. Y más aún, tenemos un problema al revés, de personas que están en la lista de donantes, que están en prioridad nacional, pero no están en la región metropolitana y pierden, llegando el órgano, pierden la prioridad. O sea, le quiero contar casos, hay innumerables casos que yo además los he seguido, he presentado los oficios pertinentes, personas que están en la zona sur del país, bueno, y como no hay cómo traerla inmediatamente, finalmente lo que se opta es por pasar al siguiente en la lista. Entonces, acá pareciera que hubiese un sistema que está absolutamente centralista, donde uno si tiene necesidad de procurar un órgano, debería estar en la región metropolitana, en las personas que están, en este caso, una persona que estaba en Chiloé. Finalmente no pudo ser trasplantada. Entonces, tenemos dos temas. El sistema de procura, y me gustaría que nos pudiera explicar sobre el tema, y de alguna manera qué debiéramos hacer en esta materia para pedirle la ley de presupuesto. Y lo segundo, dice relación también con el carácter centralista en los trasplantes. Y hoy día, para requerir un trasplante y ser relativamente exitoso, hay que vivir en las inmediaciones de la región metropolitana. De lo contrario, la posibilidad de un trasplante es exigua. ¿Al tiro? Si quieren, vamos compartiendo la palabra. Si no, sí, Álvaro. Yo soy Álvaro Gompatsky, yo soy vicepresidente de la Sociedad Chilena de Trasplante, que es Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Gompatsky, yo soy vicepresidente de la Sociedad Chilena de Trasplante, que es el organismo que aglutina a los especialistas de trasplante, tanto médicos como enfermeras en Chile, quienes también participan de nuestra sociedad. Nosotros somos evidentemente una sociedad científica y de hecho hemos asesorado a múltiples instituciones, incluidos el Ministerio de Salud, quien ocasionalmente nos hace consultas. Hemos participado también como expositores en algunas exposiciones a nivel de los medios.
Lo que estamos discutiendo hoy día es una ley, ¿no es cierto?, un cambio en la ley, y que probablemente se origina el año 2010 con la ley del donante universal, que entiendo que algunos de ustedes fueron autores. Yo creo que esa ley evidentemente no es perfecta y un poco estamos hoy día con la idea de perfeccionarla. Esa ley era bien intencionada, pero partía de algunos supuestos que a mi modo de ver y al modo de la Sociedad Chilena de Trasplante son no tan reales en la práctica. Primero, asumir que la persona solamente por el hecho de ser donante desde el punto de vista legal íbamos a poder procurarlo. Esa era la premisa básica y que obviamente es una premisa errónea. El trasplante, nosotros a una persona que está en muerte encefálica, el nombre correcto por si acaso no es muerte encefálica, no muerte cerebral, para un poco no repetir este error que se dice normalmente, es muerte encefálica desde el punto de vista técnico. Cuando una persona está en muerte encefálica, es decir, en la muerte del cerebro y el encéfalo, ¿ya? Por lo tanto es una persona que depende de una máquina para poder mantener sus signos vitales, ¿ya? O sea, estamos hablando de que la persona para ser donante primero tiene que estar en un ventilador mecánico. Y ese es uno de los problemas que, por ejemplo, exponía la doctora Pefor de las trabas que existen, porque en las urgencias muchas veces un paciente que está o que va hacia la muerte encefálica no dispone de una cama de UCI para ser mantenido, ¿ya? Segundo, bueno, estaba la pesquisa. Una vez que se hacía correctamente la muerte encefálica, nosotros no podemos hacer la extracción, aunque la ley lo diga. Por lo tanto, nosotros siempre debemos respetar la voluntad de la familia, ¿ya? Nunca, aquí se ha visto, esto tiene que ser una cosa transversal, no puede ser tema de un gobierno, no puede ser tema de un político, no puede ser tema de grupos de interés que son legítimos, ¿ya? Porque en la práctica, cuando hay un interés de un grupo es porque hay una necesidad que no está siendo cubierta, ¿ya? Pero dentro de las cosas que nosotros rescatamos de la ley de donante universal está la creación de la Coordinadora Nacional de Trasplante, que probablemente desde nuestro punto de vista es el mayor acierto de esa ley, ¿ya? Esa ley, la Coordinadora Nacional de Trasplante vino a reemplazar a una ONG que fue muy valiosa, pero que ya cumplió su ciclo, ya que era la Corporación de Trasplante. ¿Por qué? Porque evidentemente que una persona que pertenece a una ONG no puede llegar y acercarse a un director de hospital y decirle, ¿sabe por qué su tasa de donación es tan baja? ¿Por qué sus médicos en la urgencia no notifican a los pacientes que están en vías de muerte encefálica? Y por eso era fundamental contar con un ente ministerial público, que es al final es el representante de toda la sociedad que esté a cargo de esto. Yo entiendo, senador Chaguán, yo entiendo pero lamentablemente tiene que haber un nivel central, ¿ya? Y ese nivel central tiene que ser empoderado, ¿ya? Cuando usted decía que una persona pierde la prioridad, básicamente tiene que haber un ente técnico empoderado y con las capacidades para poder decidir al momento. ¿Por qué? Los órganos no duran 7 días, ¿ya? Un riñón puede durar 24 horas, un hígado puede durar 12 horas, un corazón puede durar 4 horas, por lo tanto se requiere tomar decisiones rápidas, ¿ya? Y ante la posibilidad de perder un órgano, alguien tiene que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar en este momento la prioridad. ¿Y quién puede hacerlo? Solamente un ente central, ministerial, que tenga respaldo y que tenga los recursos necesarios para hacerlo, ¿ya? En estos años, básicamente, las tasas de donación no han sido las que nosotros esperábamos. Luego la coordinadora se ha ido avanzando mucho, ¿ya? Acá está el Coordinador Nacional de Trasplantes, a quien nosotros conocemos hace muchos años y cuyo origen es en la corporación. El doctor José Luis Rojas, por ejemplo, él participó durante muchos años como coordinador de la corporación y a través de sus conocimientos se incorporó a trabajar en esta coordinadora. Nosotros como sociedad creemos que la clave de esto y la que debe coordinar los esfuerzos a nivel nacional es la Coordinadora Nacional de Trasplante, ¿ya? Nosotros como sociedad científica obviamente no nos podemos hacer cargo de eso, ¿ya? Los medios no se pueden hacer cargo de eso, las otras sociedades científicas tampoco se pueden hacer cargo. Tiene que haber un ente central que tenga la autoridad, que se le pueda exigir, ¿ya? Y que sea auditable para poder hacer que este deseo de solucionar un problema de salud a un grupo de habitantes de Chile tenga solución. Muchas gracias.
Sí, bueno, yo quisiera, apoyando las palabras del doctor Kompatsky, ¿sí? Quisiera remarcar que el problema parte en la detección del donante que nos está haciendo. Y eso es lo que mostré ahí. El 54% de los pacientes no son detectados. Y otro porcentaje es por falla hemodinámica, que es con 34%, y eso porque ocurre en la urgencia, donde no tiene las competencias para hacerlo, y por tanto el paciente debería estar en la UCI, y también tenemos el problema en la cama UCI. Después de eso viene la donación, pero los pacientes, como insisto, no alcanzan a llegar a ser entrevistados para preguntarles si van a ser donantes o no. Eso por un lado. Pero el problema básico está radicando acá, en las coordinaciones. Lo que pasa es que yo lo puse así porque en el fondo 10 de los pacientes se murieron, o sea, no alcanzaron a llegar, falló la hemodinamia en la urgencia, pero eso deberían haber estado en la UCI. No alcanzaron a ser planteada la posibilidad de traslado a la UCI. Nosotros hemos reglado que deberían haber 4 horas entre que uno pesquisa al paciente y ese paciente es trasladado a la UCI. 4 horas. Eso es lo que dice nuestro reglamento interno. Sin embargo, eso significa hacer gestión de cama, trasladar un paciente coronario, por ejemplo, o con otra patología a otra institución para poder generar la cama para el donante. Pero el donante siempre es visto como un problema. O sea, es alguien que está muerto. Pero ha ido cambiando. A pesar de todo ha ido cambiando. Progresivamente eso está entrando. El problema mayor es la pesquisa. Eso es lo primero. Y el problema mayor, siendo la pesquisa, el problema está centrado a nivel operativo, en los hospitales. La Coordinadora Nacional de Trasplante, que nace el año 2011, que fue un apoyo y un gran aporte, diríamos, que se hizo para el procuramiento, institucionalizar el procuramiento de órganos, se hizo, pero no en la forma óptima que debería ser hecho, ¿ya? Porque pasó a ser una dependencia de otra dependencia, de más dependencia del Ministerio de Salud. Entonces, no tiene ningún poder de fiscalizar, no tiene ningún poder de liderar y tampoco tiene recursos. Entonces, no se puede meter en los hospitales. Las procuradoras y los coordinadores dependen del director del hospital, que está preocupado de muchas otras cosas y no está preocupado de la donación de órganos. Necesariamente, claro. Hay algunos directores que son distintos que otros, o sea, no puedo decirlo por todo, por cierto, ¿ya? Pero el problema está ahí. Entonces, el problema está en la institucionalidad. Entonces, el problema está en que la Coordinadora Nacional carece de recursos, carece de autonomía y de atribuciones. La dirección, como dije, y la gestión del procuramiento realmente recae en las procuradoras y esas dependen del director del hospital. Debería recaer directamente en la central procuradora. Y bueno, es necesaria la participación directa de esta coordinadora en las instituciones de salud hospitalaria para poder dirigir en forma efectiva el proceso de donación y trasplante. ¿Qué es lo que hace Uruguay? ¿Qué es lo que hace España? Por eso que yo creo que tenemos que imitar el modelo, pero tenemos que probablemente hacer modificaciones profundas. O sea, hay que sacar la coordinadora de donde está y ponerla al nivel que corresponde. Mira, ¿cuál es la idea que yo tengo, por lo menos? Que no hagamos cosmética y aprovechemos de ir al fondo de todos los problemas que podamos detectar. Eso no va a ser un proyecto perfecto, pero yo creo que debiéramos señalar cuáles son las modificaciones que hay que hacer. Yo creo que tiene que haber una cama de UCI obligatoria, por ley, para que de verdad se respete. Creo que hay que establecer un sistema de sanciones a la no notificación. ¿Te das cuenta? Para que esto funcione, porque si no, no va a funcionar. Pienso que también debiéramos establecer la obligación de que este ente tenga atribuciones y autoridad. También vamos a tener que garantizar que existan las competencias de equipos de profesionales de salud, porque tendrá que haber neurólogo, tendrá que haber anestesista, tendrá que haber un cirujano, porque el procuramiento es de un paciente que tiene que tener una dignidad de trato, ¿no es cierto? Primero hay que hacer un diagnóstico
de muerte encefálica. Luego, si hay una decisión de intervenir, tiene que haber un equipo que pueda extraer el órgano y que lo pueda hacer en condiciones técnicamente adecuadas. Tiene que haber un anestesista. Después tenemos el sistema logístico, que tiene que ver con una dedicación exclusiva de un medio de transporte, ¿verdad? Porque aquí seguramente, si hay un órgano que está en alguna región, habrá que estar peleando por un avión o un medio de transporte adecuado. O sea, yo lo que les propongo, que avancemos junto con el Ejecutivo, y hay iniciativas que vamos a pedirle al Ejecutivo que las patrocine, pero yo pienso que tiene la voluntad de hacerlo, para no solamente ir al tema de la recalificación de los pacientes, sino de aprovechar, de resolver todos aquellos aspectos que creemos que podríamos avanzar hoy día. Después nos vamos a encontrar con otras situaciones que son cuellos de botella, pero por lo menos despejemos esto, porque si no lo hacemos, vamos a resolver el problema de la recalificación y luego no vamos a poder avanzar. Pero le damos la palabra a la Sociedad Chilena de Nefrología y después vamos a dar la palabra a los senadores y al Ministerio de Salud de todas maneras. ¿Quién está en la sociedad? Rubén Torres, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y discutir temas tan importantes. Obviamente nosotros en la Sociedad Chilena de Nefrología apoyamos esta nueva legislación, todo lo que vaya en mejoría de los pacientes que se puedan trasplantar efectivamente es beneficioso. A mí lo que me gustaría preguntar, más que hacer una intervención, es, aprovechando que está el coordinador acá también de trasplante, es cómo funciona esta cosa de, ¿no es cierto?, de avisarle a los coordinadores en los distintos hospitales de Chile en relación a las clínicas. ¿Hay alguna diferencia al respecto? Porque lo que mostró la doctora Pefort es la experiencia del hospital, ¿no es cierto?, del Hospital Pablo Luco, pero eso en otros lugares, ¿cómo es? Porque yo veo que esto probablemente se va a apoyar, esta ley no creo que está bien, que desaparezcan, ¿no es cierto?, las personas que son no donantes de una lista porque fueron a sacar una licencia de conducir. Pero este es un problema mayor, como lo planteó la doctora, que hay que hincarle el diente. Entonces, ¿cuál es la información al respecto, José Luis? Si tú podrías, por favor. Le damos la palabra, si quiere. Para la pregunta puntual. A ver, el sistema de donación, efectivamente, donde nosotros podemos tener más injerencia es al nivel del sistema público, porque efectivamente las unidades de coordinación las creamos desde el Ministerio de Salud con recursos nuestros integrados a los establecimientos asistenciales. Bajo esa premisa, hay un protocolo desde el punto de vista de qué pacientes se siguen y en bajo qué circunstancias, y efectivamente estos coordinadores trabajan en horario hábil y de llamada en horario inhábil. Por lo tanto, ahí está donde dice la doctora que uno necesita la confluencia de todo el establecimiento asistencial, porque efectivamente uno no tiene viviendo los coordinadores en los hospitales todo el día y toda la noche y todos los fines de semana, sino que después del horario hábil dependen del llamado de las unidades de emergencia. Y ahí es donde tenemos efectivamente la dificultad, porque ese llamado, si bien es cierto por ley es obligatorio, de momento hemos tenido poca capacidad de efectivamente sancionarlo como tan obligatorio. En las clínicas privadas, diría que las unidades de coordinación, si bien es cierto, hoy día la Seremi está haciendo una actualización de la obligación de contar con unidades de coordinación formales o por lo menos referentes en ese sentido, hasta este momento lo que había era que las clínicas privadas que tenían programas de trasplante activo tenían unidades de coordinación asociadas. ¿Por qué? Porque de una u otra forma tenían un interés formal por la motivación de los trasplantes, porque hacían trasplantes. No así los entes privados que no hacían trasplantes, donde de una u otra forma lo que hacíamos nosotros era ¿cómo podríamos decir? Una motivación ministerial por participar del proceso. En lo que hacíamos era efectivamente capacitaciones continuas, trabajábamos con las unidades de emergencia, las unidades de cuidados intensivos, con tratar de que ellos nos notificaban a la Coordinación Nacional. La Coordinación Nacional se hacía cargo del operativo en la región metropolitana y en regiones eran nuestros coordinadores hospitalarios. Darles un ejemplo, si había un donante en la FUSAT de Rancagua, era el coordinador del hospital de Rancagua el que se hacía cargo de la unidad del proceso de procuramiento en la FUSAT. La idea era que no se perdieran donantes, pero que de una otra forma el aviso no pasaba por funcionarios profesionalmente establecidos, sino que por el concierto de los clínicos, que de una otra forma hicieron la notificación. ¿Tiene la palabra? ¿Damos la palabra? Bueno. Complementario, súper breve. ¿Qué ha pasado, doctor, con el reglamento para la donación cruzada?
Que es algo que aprobamos nosotros hace más de un año, sí, hemos totalmente reiterado el que esté a propósito de la Sociedad de Nefrología, de que es una alternativa que creamos, pero el reglamento no ha salido. Sí. Presidente, de verdad que es escandaloso, perdóneme. Nosotros sacamos la ley en tiempo récord, justamente para generar más alternativas de trasplante, y el Ejecutivo tenía la obligación de sacar el reglamento. Pues bien, ya hubo una responsabilidad de la administración anterior, pero ahora esta administración ya lleva su buen tiempo. Y la verdad es que si nos preocupa tanto el tema, se lo quiero plantear, porque ¿qué está haciendo el Ejecutivo? Se lo quiero plantear con toda franqueza respecto a este tema. No quiero... Lo que quiero es que usted le diga cuándo va a sacar el reglamento, porque esta es una alternativa adicional de tener potenciales donantes. Pero además tenemos un problema adicional. De acuerdo al diagnóstico que se nos hace, acá no podemos concluir que efectivamente el problema sea por falta de donantes. El problema es porque no tenemos sistema de procura. Entonces yo también quiero decirle francamente y abiertamente, porque si el problema es que tenemos potenciales donantes, pero esos potenciales donantes no llegan finalmente a destino, ¿qué está haciendo el Ministerio en términos de capacitar al cuerpo médico, a las personas que están en la infantería, para los efectos de asegurarnos que vamos a tener una resolución del problema? A ver, primero, en cuanto al reglamento, el reglamento se construyó entre los primeros 6 meses. La doctora Pefort fue parte de la comisión de renal, que es de una u otra forma la subcomisión de trasplante renal que asesora al Ministerio en el tema del reglamento. El reglamento se construyó dentro de los primeros 6-7 meses del año pasado, digamos, estamos hablando agosto del año pasado. Fue a Contraloría, y en Contraloría tuvo un retraso, digamos, desde el punto de vista de la opinión, y llegó con objeciones. Estas objeciones se hicieron a final del año pasado por diferentes problemas. Ahí yo desde el punto de vista de tiempos legislativos, efectivamente se retrasó esta respuesta de las observaciones para el primer trimestre de este año, marzo en particular en adelante. Esas observaciones se hicieron ahora en el Ministerio, se revisaron por jurídica y están nuevamente en Contraloría o en camino a Contraloría. Ahí yo puedo dar fe de ello. No puedo dar fe. Desde el punto de vista de que, por lo menos desde el punto de vista técnico, nosotros lo resolvimos con los equipos de nefrología y se lo mandamos nuevamente a la Contraloría en base a sus objeciones. Sin perjuicio de lo anterior, paralelamente nosotros con las unidades y con el particular, con la Comisión de Trasplante Renal, ya construimos el reglamento técnico, finalmente, la norma técnica, porque una cosa es el reglamento y otra cosa después lo operativo. Y en ese sentido ya venimos trabajando hace un año esta norma técnica, cosa que independiente o saliendo, mejor dicho, el reglamento, que debería salir ahora de Contraloría, nuevamente sin objeciones, esperemos que en estos, 1 o 2 meses tengamos listo para partir el día de mañana, cuando llegara el reglamento, tener listo la norma técnica. La norma técnica está establecida y la hemos trabajado en el último año con el equipo de nefrología, porque efectivamente, independiente del reglamento, teníamos que estar preparados desde el punto de vista operativo, y eso se ha venido trabajando también. No es, desde el punto de vista técnico, de lo que a nosotros nos compete como lo técnico, efectivamente veníamos trabajando lo que nos compete. Hay tiempos desde el punto de vista de análisis legales, que por lo menos como Coordinación Nacional escapan un poco a nuestras manos, tienen que ver con los tiempos de Contraloría, jurídica, etcétera. Ahora, haciendo ver lo de la pregunta y la consulta del senador Chaguán, la segunda parte, a ver, nosotros tenemos muy claro, desde mucho tiempo a esta parte, que efectivamente el tema de la pesquisa para nosotros es relevante. Capacitaciones, nosotros hacemos capacitaciones continuas con todas las unidades de coordinación. Acá hay representantes de varios hospitales públicos que pueden dar fe de ello. Trabajamos con los equipos clínicos en capacitación continua. Trabajamos efectivamente tratando de mejorar la pesquisa, pero de una u otra forma tenemos limitantes, y es lo que contaba la doctora. Tenemos limitantes porque de una u otra forma nuestra gestión directa pasa también por la gestión hospitalaria. Y por lo mismo, hoy día estamos buscando las mejores formas de fiscalizar de mayor forma desde el punto de vista a través de los directivos. Porque de una u otra forma aquí lo que tiene que hacerse es que el tema de la coordinación nacional, o mejor dicho, el tema de la pesquisa donante sea primero un tema sumamente visible a nivel del sistema sanitario. Yo creo que hoy día estamos discutiendo este tema, pero por más largo tiempo el tema de la donación de órganos es un tema que no era muy visible. Si un director de hospital tenía más o menos donantes, no era un tema que relevara dentro de su evaluación, de su desempeño directivo. Su desempeño directivo hoy día está medido en base a efectividad de lista de espera, financiamiento hospitalario, etcétera, pero la donación no es un tema que se fiscalice o que se evalúe como parte de su desempeño directivo. Y yo creo que hoy día es el camino. El camino es incluir
el tema de la donación de órganos dentro de la evaluación de los directivos. Y eso por lo menos ha sido el compromiso del señor ministro actual, de reinstalar indicadores de medición de los directivos en donde la donación de órganos esté presente como objetivo sanitario. Yo creo que ese es el punto. Porque es la única forma, visibilizarlo, porque por mucha capacitación que tengamos, por muchos coordinadores que tengamos, si esto no está dentro de los puntos de relevancia dentro del nivel directivo, es bien difícil que el día de mañana la pérdida de donantes o la obtención de más donantes sea un tema importante. Y esa es tarea nuestra, efectivamente. Pero históricamente no había sido un tema relevado y hoy día estamos viendo que, gracias a Dios, se está relevando este tema nuevamente y se está instalando dentro de las políticas sanitarias. Me gustaría, presidente, preguntarle, y esta vez se lo voy a pedir por oficio, y ojalá tengamos el apoyo de los colegas, para los efectos que usted nos informe formalmente, ¿qué se ha hecho el último año? ¿Dónde están, en qué capacitaciones, en qué hospitales, cuántos recursos han invertido? ¿Cuántos recursos han invertido en la red de logística, para la procura, para los efectos de que abordemos los temas en serio? Porque, entonces, si les parece... Pero primero le voy a dar a la doctora Elgueta, que hace rato que está pidiendo la palabra. Sabes que nosotros estamos, yo formo parte de la Sociedad de Nefrología y Trasplante también, y trabajo también en un hospital público, en el Hospital San José. Y lo importante para la ley de donación, que estamos totalmente de acuerdo, es la cosa de la confianza y que sea equitativo, que las listas de espera sean transparentes, pero lo otro tiene que ver con el recurso. Hay 22.000 pacientes en diálisis a la fecha, y la lista de espera, por lo que mostró la doctora Pefort, son 1.800, y el resto de los pacientes, porque no hay recursos a nivel, yo estoy hablando a nivel de hospital público, que es totalmente distinta a la situación a nivel privado, faltan especialistas, falta completar el estudio, falta cama UCI. O sea, no es un problema que uno pueda obligar, sino si se está un paciente que requiere una cama de UCI, sobre todo en esta época, faltan recursos, o sea, faltan hospitales. Eso es lo que creo. Aquí se mencionó la caballería. La caballería está, el recurso humano está. El recurso humano está educado. De hecho, la sociedad, nosotros como Sociedad de Trasplante, promovemos muchas instancias de educación que van orientadas a médicos especialistas, a médicos no especialistas. La Sociedad de Trasplante, por ejemplo, nuestra cuenta con una filial de enfermería que se encarga de aunar a todas las enfermeras que trabajan en este tema a nivel de Chile. Aquí lo que se requiere es un director de orquesta. ¿Ya? O sea, los recursos están, la base operativa está, y lo que ha fallado, lamentablemente, por distintas razones, es que el director de orquesta, ¿ya?, no necesariamente ha tenido los recursos como para poder ordenar esta capacidad operativa que existe, ¿ya? En Chile, de repente aparece como que las personas no se pueden trasplantar por dinero. Eso no existe. El trasplante renal, por ejemplo, está cubierto por ley a través del auge. O sea, nadie puede andar pidiendo por la calle dinero para trasplantarse o para pagar sus drogas. Esas están cubiertas la mayor parte de las veces. O sea, aquí se requiere un ente central que sea capaz de afrontar estas dudas de la ciudadanía y orientar los esfuerzos de una caballería que existe, pero está suelta, disuelta. Se requieren recursos para coordinar los distintos entes que a nivel nacional participan en este proceso. Apoyando lo de Álvaro Kompansky, la verdad es que, y lo que dijo la doctora Elgueta, son 22.000 pacientes en diálisis. Está menos del 10% en lista de espera. Las razones son distintas, muy variadas. Debería estar el 30%. O sea, las listas de espera están subestimadas, cualquiera. Y eso para todos los órganos que van. El trasplante en sí, desde el punto de vista técnico, como dijo él, en riñón, yo diría que los pacientes institucionales reciben la mejor medicina. Tienen todos los recursos, tienen todas las drogas, no hay ninguna diferencia con el sistema privado. Yo diría que al contrario, tienen ventajas sobre el sistema privado. Yo que conozco los dos mundos claramente, puedo decir que tienen ventaja. ¿Ya? O sea, hay exámenes, cosas que no están cubiertas, que las ISAPRES no las cubren y que tienen que salir de bolsillo directo del paciente. En cambio, la institución pública están absolutamente cubiertas. Y los pacientes tienen una medicina de primer nivel. O sea, el problema del trasplante está bien resuelto. Si el problema aquí no es el trasplante, el problema es la donación. Y la donación es un sistema de organización el que está fallando.
es la profunda organización, porque no tiene ninguna atribución, ni tampoco tiene autonomía como para poder incidir en que el proceso que ocurra dentro de un hospital sea eficiente y efectivo hasta el final. En este minuto, el que dirige la orquesta allí es el director del hospital. Y el director del hospital no tiene la capacidad para poder llegar, digamos, a incidir en un proyecto exitoso de donación. Creo yo. No sé. Para que seamos más prácticos, entonces, yo lo que le voy a proponer a la comisión que aprobemos en general el proyecto, porque es la voluntad de legislar, que lo hagamos hoy día. Vamos a abrir plazo de indicaciones. Y en ese plazo de indicaciones yo propongo que las indicaciones apunten a resolver todos aquellos aspectos que hoy día sea posible resolver. Hay de temas institucionales, hay de establecer claramente competencias, hay de establecer obligaciones en la notificación, hay de, que yo sé que son complejos, pero creo que hay que establecerlo igual. Yo conozco los hospitales, hoy día estuve en el San José, no hay reumatólogo, yo comparto lo que dice la autora. A veces tener una cama crítica vacía que puede salvar a otro ser humano, yo sé que para el jefe de la UCI es un drama. Va a ocupar la cama crítica, pero si nosotros no entendemos que hay que poner recursos adicionales y que tiene que haber una cama crítica que no sea quitarle a un paciente, sino agregar una cama crítica en todos los lugares donde se puedan establecer procuramientos clave, si no, no van a haber procuramiento, es imposible, van a morir los pacientes en la sala de la urgencia esperando, eso va a ocurrir. Y si uno mira, los factores modificables, el 90% no tienen que ver con el donante o la familia. Entonces, apuntemos al donante y la familia porque lo tenemos que hacer, pero estamos apuntando a un problema que no va más allá del 10% de la problemática. Yo creo que lo que no podemos dejar de hacer es apuntar a aquel problema que está generando el 90% de la falta de donación. Entonces, yo lo que le voy a proponer a este mismo equipo técnico y al Ministerio que trabajemos juntos las indicaciones para apuntar a resolver el conjunto de problemas, constituir una pequeña comité con nuestros asesores y vamos a ir viendo con ustedes que nos hagan llegar todas las propuestas. Algunas van a requerir de patrocinio del Ejecutivo, pero el Ejecutivo le vamos a pedir que dé esos patrocinios, evidentemente, para poder avanzar. Porque es la única manera. Y no resolvamos solo el problema del 10%, tratemos de avanzar todo lo que podamos y después, tal vez en un tiempo más, podremos hacer una reevaluación por si quedan aspectos pendientes. Una cosa que quería decir a propósito, la gracia mía es que como yo no soy médico, miro las cosas de otro modo, pero me he vinculado mucho con este mundo. Y en general lo que he visto, tanto al nivel público como al nivel privado, que los hospitales que tienen mejores tasas y clínicas que tienen mejores tasas de procuramiento es porque esto es parte de su cultura, de su orgullo. Y al revés. En los hospitales y clínicas que tienen peores tasas es que esto no existe como conversación. Entonces, por ejemplo, hoy día hay hospitales que tienen todos estos recursos y no tienen procuramiento porque probablemente también tiene que ver con quizás incentivar esta cultura interna, la conversación, premiar, reconocer. ¿Ah? Eso. Bueno. Yo quería decir una sola cosa, que a propósito de lo que están haciendo los españoles, el 50-22 a lo mejor nosotros podríamos hacer el 20-22, porque 2022 ya queda bien poquito y el objetivo es llegar al 20%. Que se haga 20-22 como... Yo creo que podemos ponernos como meta, pero la meta se va a lograr solo si somos capaces de cambiar estos aspectos. A mí hay un dato que me parece evidente. Yo estoy pensando en el proyecto país, te das cuenta, además de los problemas dramáticos de vida de las personas. Cuando tú tienes 22.000 personas que están en diálisis, ese no es el mejor negocio del país. El mejor negocio del país es trasplantar a esas personas, porque esas personas quieren autonomía, independencia, calidad de vida. Hoy día la tecnología del trasplante renal ha avanzado mucho. Tú les cambias la vida a las personas. Pero además, desde el punto de vista de la rentabilidad, pensando en el negocio para Chile, el peor negocio es tener a los pacientes toda la vida, porque se van a complicar, van a tener problemas de fístula, van a tener... ¿no? Y a mí me parece bien que exista la capacidad de tener una red de asistencia justamente para poder procurar los servicios de diálisis, pero es una locura mantener a gente que debiera estar en lista de trasplante y trasplantada si tiene las posibilidades, si cumple con los requisitos. Entonces,
ahí nosotros podemos ver que tenemos el síntoma de la crisis es que tenemos solo de los 22.000 pacientes que están en diálisis, solo 2.000 están en lista de espera. Y ahí tenemos, entonces yo lo que propongo es que aterricemos esto a estos problemas concretos. Entonces, vamos a despedir a los invitados porque vamos a hacer el oficio, que es muy importante. Nosotros trabajamos, somos autores de la ley de donación cruzada. Igual es un aporte bien importante. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a nuestro equipo que se contacten con ustedes para que apuntemos a resolver aquellos aspectos que no están hoy día planteados en los proyectos que se han presentado, pero que son fundamentales y que de alguna otra vez se terminen de resolver o avanzar todo lo que podamos avanzar. ¿Les parece? Así que les damos las gracias. Vamos antes que se vayan, vamos a poner en votación el proyecto en general sobre los proyectos. Quédense un poquito para que sean parte de la votación y después los despedimos. Tome la votación, Fernando. El señor presidente pone en votación en general estos proyectos refundidos. Señor Quinteros. Señora Goich. Señor Chaguán. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 4 votos. Ahora se va a abrir plazo de indicaciones. Vamos a pedir un plazo de indicaciones no tan corto para que podamos trabajar las propuestas más globales. Vamos a pedir un mes, después si no alcanzamos podemos aplazarlo, pero en este mes, que va a ser el mes de agosto, lo que les pedimos es que tengamos presentar todos aquellos aspectos que hoy día se han discutido y que pueden ser modificables. Gracias. Vamos a tratar de avanzar en el proyecto que tenemos pendiente, todo lo que podamos, nos demos mucho rato. Carolina, venga a sentarse, por favor. Que comienza en la página 5 del comparado, es de la señora Van Rieselberghe para incorporar en el principio de autonomía progresiva, que está en la página anterior, en la página 4,
la expresión discriminación, después de la expresión discriminación, la palabra arbitraria. La autonomía progresiva está definida como conforme al desarrollo evolutivo de las y los adolescentes, se deberá reconocer su capacidad de decidir y resolver respecto a su sexualidad y reproducción. Libertad de ¿y dónde está? No lo encuentro. Perdón, es que me equivoqué de principio. No discriminación. No discriminación. Es el que está un poquito más abajo. Tampoco con discriminación arbitraria. ¿Autonomía progresiva? El principio de no discriminación. Sí. ¿Cuál es el? No discriminación, tampoco encuentro. ¿Cuál es el? Cámbiate de página, ¿dónde está la 5? Está la 5 lo que estoy hablando, por lo menos el comparado que yo tengo. Mira, a ver, estoy buscando la palabra. Aquí. Da vuelta. Da vuelta. No discriminación. ¿Acá? Ahí. No, se es antes. Yo lo tengo en la página 6 arriba. Pero la idea es cambiarlo en el título. Claro, tal cual. No discriminación arbitraria. Es el título, obviamente. Claro. Es aquí. Bueno, la discriminación que prohíbe la Constitución es la arbitraria, la que tiene algún fundamento. Vamos avanzando. Pero me parece, presidente, que no es necesario. O sea, en general, el secretario lo reafirma. Si es arbitraria, es inconstitucional. Votemos en contra. Señor Quintero. Ya. La número 7 del senador señor Chaguán, para agregar al principio acceso a la información, que está en la página 4, después de la palabra educacionales, lo siguiente: de acuerdo a sus proyectos educativos, convicciones y creencias que adopten e impartan en conjunto con los centros de padres y apoderados. El acceso a la información está en la página 4. Las y los adolescentes deberán recibir información suficiente y adecuada en relación a su vida sexual y afectiva, la que será entregada por los establecimientos educacionales de acuerdo a sus proyectos educativos, convicciones y creencias que adopten e impartan en conjunto con los centros de padres y apoderados y servicios de salud. Bueno, yo por lo menos voy a votar en contra porque creo que eso es mantener una situación que de hecho existe hoy día, que lamentablemente hay muchas visiones que pueden ser legítimas, pero que se oponen a que todo lo que tenga que ver con la sexualidad, la educación sexual, la planificación familiar sea algo de lo público y se considera que sea algo de lo privado, que fue el argumento que planteó el ministro cuando habló de sus hijos y los preservativos. Entonces, yo creo que si aceptamos esa indicación, no vamos a poder tener una educación sexual como corresponde, que es un bien público, un derecho humano de las personas y tiene que ser garantizada para todos independientemente de las visiones que profesen. Después cada cual con eso hará lo que le parezca. Presidente, yo también estoy por rechazar porque además me parece que estamos estableciendo el principio, no la modalidad con la cual se implementa. Incluso desde lo formal no me parece adecuado. Yo voy a votar en contra exclusivamente porque el autor podría haberse quedado y fundamentar esta indicación. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. La número 8 de la señora Van Rieselberg, para intercalar entre la palabra educacionales y la conjunción y la frase de acuerdo a sus proyectos educativos. En contra, igual. Idem. La número 9 ya incide en el artículo 4 de la señora Van Rieselberg, que agrega no, lo mismo, contra. Es igual. La número 10 está en la página 10 también. Del senador señor Navarro, para reemplazar el vocablo afectiva por reproductiva. Todo adolescente tiene derecho a acceder a una atención de salud sexual y reproductiva en vez de afectiva, en forma oportuna, informada y confidencial, en el ámbito público o privado.
Me parece que es razonable, ¿no, Alejandro? Podemos votar a favor. ¿Se le parece? Me parece. Ya, vamos. Y la número 11 es también del señor Navarro, para agregar después de privado, que es la última palabra de este inciso, la siguiente oración: según parámetros de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. En la página 10. ¿Cómo quedaría de ser aprobada? Todo adolescente tiene derecho a acceder a una atención de salud sexual y reproductiva en forma oportuna, informada y confidencial, sea esta en el ámbito público o privado, según parámetros de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Sí, yo creo que puede ser eso. Porque son parte de los acuerdos internacionales que están suscritos respecto a los derechos reproductivos, los derechos sexuales y la educación. Esto es porque lo agreguemos, ¿no? ¿Pero es pertinente esto? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Aprobada. La número 12 de la señora Goich, para sustituir el artículo 8º, que dice que todos los servicios públicos o privados de salud deben contar con servicios de atención para adolescentes en horarios apropiados, por el siguiente: los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, deberán contar con espacios especialmente destinados a la atención y consejería de adolescentes de hasta 18 años inclusive, en el ámbito de su salud sexual, que incluya afectividad y salud reproductiva, resguardando su privacidad e identidad de acuerdo a las normas y protocolos que el Ministerio de Salud dicte al respecto. Yo esta indicación la encuentro muy buena. Mi única duda es que se incurre en gasto. Presidente, a mí me gustaría que, o sea, evidentemente es inadmisible, pero a mí me parece que esto es un tema central del proyecto. Yo creo que todos hemos recorrido consultorio, entonces... Referéndum de la admisibilidad. Eso, porque a mí me parece que es clave el que los chiquillos tengan un espacio distinto, muchas veces en horarios distintos, así que Referéndum de la admisibilidad. me parece. La número 13 es del señor Navarro. Está incluida en lo de Carolina. ¿Se aprueba subsumida? Sí, la podemos la subsumir. El artículo 14, también del señor Navarro, la número 14, perdón, incide en el artículo 9, sobre capacitación de los profesionales que atiendan consultas a los adolescentes. Reemplazar la locución que está en negrita, en la página 12, en temas de salud sexual y reproductiva, en temas de embarazo precoz, anticoncepción y educación sexual, por en temas de salud sexual y reproductiva, embarazo en la adolescencia, anticoncepción y educación sexual. La número 15 de la señora Van Rieselberghe, para suprimir la expresión o privados en el artículo 10, que dice: los adolescentes tendrán derecho a acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos en los centros de salud públicos o privados, incluida la anticoncepción de emergencia. La número 16, también de la señora Van Rieselberghe, elimina la frase incluida la anticoncepción de emergencia. La número 17 del señor Bianchi agrega a este artículo el siguiente inciso final: cuando por razones fundadas el Servicio de Salud estime que el cumplimiento del deber de información indicado en el inciso anterior pudiera generar en el adolescente menor de 14 años un riesgo de maltrato, coacción o abandono, se eximirá al médico de tal deber. El deber es de informar a los padres o a quien tenga el cuidado personal.
Ajá. El deber es de otorgar métodos anticonceptivos en los centros de salud públicos o privados, incluida la anticoncepción de emergencia. De eso quedan eximidos, por razones fundadas. Por razones fundadas, todo. Sigamos, Felipe. La número 18, que está en la página 14, del señor Sandoval, para sustituir en el inciso primero del artículo 11 el término podrán por deberán. Es una facultad de los servicios de salud públicos. Yo creo que es inadmisible. O sea, me parece fantástico. Aprobémosla en el mismo espíritu. O sea, yo a propósito puse el podrán, porque si no era inadmisible la moción. Pero pongámosla como aprobada, pero enviamos referéndum de la indicación de la Junta. La 19 del señor Bianchi, para agregar a este artículo 11 los siguientes incisos. En los casos de embarazo reincidente, los servicios de salud públicos y privados deberán preocuparse de informar al menor de edad, dentro de las 72 horas siguientes al parto, sobre la existencia de métodos anticonceptivos que pueden ser requeridos por éste, así como de información sobre su correcta utilización, junto con los riesgos de continuar con el desarrollo de una vida sexual durante la adolescencia. Lo señalado en el inciso anterior no obsta al cumplimiento del deber de información señalado en el inciso segundo del artículo 10 de la presente ley. Pero a mí algo que no me gusta mucho es cuando dice los riesgos de continuar con el desarrollo de una vida sexual durante la adolescencia. Pongámosle de una vida sexual no protegida. Claro, porque es como, no. Los riesgos de una vida sexual no protegida. ¿Ya? Ya. La senadora Goich. La número 20 de la señora Goich, para reemplazar el artículo 12 sobre educación, ¿no? Sin perjuicio de la obligación establecida para los establecimientos de educación media en el artículo primero, inciso final de la ley número 20.418, los establecimientos educacionales de todos los niveles, ya sean públicos o privados, deberán elaborar e implementar planes de educación sobre afectividad y sexualidad para ser aplicados desde la educación prebásica, incorporando en forma gradual la enseñanza sobre la regulación de la fertilidad de acuerdo a las características particulares del nivel educativo y su contexto. Igualmente, tales establecimientos deberán elaborar e implementar programas de orientación sobre estas materias dirigidos a padres y apoderados. Dichos planes de educación deberán considerar a lo menos información sobre las implicancias y riesgos del inicio de actividad sexual, medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y del embarazo adolescente. Asimismo, deberá contemplar la implementación de jornadas extracurriculares de conversación sobre sexualidad y afectividad entre jóvenes, apoderados y docentes. El Ministerio de Educación pondrá a disposición del sistema escolar orientaciones curriculares, ejemplos de planes y recursos educativos con el objeto de facilitar la implementación de los planes. Asimismo, podrá desarrollar programas de promoción que complementen dichas orientaciones en cooperación con otras instituciones públicas y privadas. A través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el Ministerio de Educación impartirá de manera directa o mediante la colaboración de las instituciones señaladas en el artículo 12 cuáter del decreto con fuerza de ley número 1 de 1996 del Ministerio de Educación, acciones formativas, programas y cursos sobre orientación en sexualidad, regulación de la fertilidad y afectividad destinadas a profesionales de la educación o asistentes de la educación que desarrollen funciones formativas con los adolescentes. Aquí nos pasa lo mismo, presidente, que las anteriores. La iniciativa. La aprobamos en los mismos términos. Igual. Sí, aprobamos.
La que sigue es la 21, el señor Chaguán. Sí. Y la 22 de la señora Van Rieselberghe también, de acuerdo a proyectos educativos. La 23 incide en el artículo 14 y es el señor Navarro. Para sustituir la frase así como al hijo que está por nacer y al nacido desde el momento de la concepción por la siguiente, velando por el cuidado de todo el proceso reproductivo. ¿Cómo quedaría entonces esta norma? Las normas de esta ley relativas a la protección serán aplicables a la madre y al padre adolescentes, velando por el cuidado de todo el proceso reproductivo. Yo estoy en contra. Para estos efectos se aplicará la presunción establecida en el artículo 76. Yo estoy en contra, estoy por mantener el texto original que diferencia, porque creo que hay cuidados distintos durante el periodo de embarazo y me parece necesario diferenciarlo. ¿No? El hijo que está por nacer y al nacer. Rechazada. Y la 24 del señor Bianchi suprime la frase que está en negrita. Desde el momento de la concepción, para estos efectos se aplicará la presunción establecida en el artículo 76 del Código Civil. Yo en contra. La 25. La 25 está en la página 19, al artículo 16, inciso segundo, el señor Navarro. Reemplaza la frase los y las adolescentes que experimenten un embarazo o la maternidad o paternidad por la siguiente. Las adolescentes que cursen un embarazo y sus parejas adolescentes o bien vivan la situación de maternidad o paternidad, en ningún caso y bajo ningún. Lo que sí nosotros lo que hemos aprobado es cursar el embarazo más que experimentar. Cursar, sí. Entonces yo dejaría el cursar, pero creo que es importante dejar en el mismo nivel maternidad y paternidad, porque si no en la redacción del Senado Navarro como que vuelve a identificar la carga sobre la mujer. Pero el cursar sí, para ser consistente. Se puede hacer como con consecuencia de la primera vez en que se hizo este cambio, se para aprueba que quede en los el demás texto normas. coherente. La 26 del señor Bianchi. Para suprimir la siguiente oración, en realidad es todo lo que está en negrita. Lo anterior no excluye la facultad del establecimiento educacional de aplicar sanciones como la repetición del año escolar, suspensión, expulsión u otras establecidas en sus reglamentos internos a los adolescentes que no cumplan con los requisitos académicos y de conducta exigidos por la institución. Porque El se señor entiende Bianchi. que es parte de las facultades que tiene un establecimiento, o sea, no por el hecho de que esté embarazada si no cumple con los requisitos. Eso. ¿Ah? ¿Sí? No hay problema. Yo estoy de acuerdo con que lo eliminemos porque... Entendiendo que el establecimiento tiene esas facultades, nosotros no se las restringimos. Son aspectos académicos, no tienen nada que ver con... O sea, claro. ¿Unanimidad? Sí. La 27 del señor Navarro, al artículo 18, para sustituirlo. La política nacional en favor de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia y protección de la maternidad y paternidad en adolescentes deberá definir objetivos de largo plazo que tengan a lo menos una proyección de 10 años a contar de la entrada en vigencia de esta ley. Esta política deberá fomentar la promoción de la información de los derechos y adquisición de herramientas para tomar decisiones y asumir responsabilidades de los adolescentes en relación a su salud sexual y reproductiva, así como impulsar medidas para garantizar dichos derechos y los canales de apoyo en caso de incumplimiento de la presente normativa. Deberá orientarse a generar programas de prevención del embarazo en la adolescencia en todos los ámbitos de la vida,
Dichos programas deberán permitir a los adolescentes un adecuado acceso a la información en cuanto a la atención en centros de salud y acceso a métodos anticonceptivos. Deberá propender a la creación de planes de educación sexual que se extiendan no solo a los adolescentes que cursan un embarazo, sino también a su familia y a su entorno en general, con enfoque de género y respeto a los pueblos originarios. Dichos planes de educación deberán profundizar en todos ellos una comprensión sobre las implicancias y riesgos del inicio de la actividad sexual sin protección, evitar el abuso sexual y fortalecer el autocuidado. Deberán motivar en los y las adolescentes y sus familias proyectos de vida que incentiven el interés por los estudios y el trabajo, una educación no sexista y el respeto a la diversidad. Asimismo, deberán implementarse medidas que tiendan a otorgar plena protección a las y los adolescentes que cursan un embarazo durante la adolescencia, así como también a sus hijos ya nacidos, tanto en el ámbito de la salud educacional como laboral. Estas medidas tendrán como principal propósito la continuidad en los estudios y en el trabajo de madres y padres adolescentes, con el fin de que puedan desarrollarse íntegramente y fortalecer su proyecto familiar. La política nacional en favor de la prevención y protección del embarazo adolescente deberá tender al fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a este tema, ya sean entes gubernamentales o no gubernamentales, especialmente en regiones. Tendrá especial atención en reforzar la participación de la sociedad civil y los y las adolescentes en la creación de los diferentes programas. Asimismo, esta política deberá procurar el fortalecimiento de un marco presupuestario con el fin de dar apoyo económico al desarrollo de los diferentes planes de prevención y protección del embarazo adolescente convenido entre los distintos actores institucionales y municipios. Los cambios son el cursar por el experimentar. En la adolescencia nosotros dejamos adolescente, yo dejaría adolescente. Incluye la educación no sexista y en la diversidad, que me parece bien incorporar eso, pero debe ser como el tercer párrafo, cuando dice dichos planes de educación, en la página 21 estoy al final, dichos planes de educación deberán profundizar en todos ellos una comprensión sobre las implicancias y riesgos del inicio de la actividad sexual no protegida, y elimina la palabra precoz. Yo creo que igual es importante el dejar precoz. Precoz uno puede sumarlo, precoz y no protegida, pero son factores de riesgo distintos. Entonces hacerles como el refundido con los elementos nuevos, ¿les parece? 28 de la señora Patricia Albergue, para reemplazar la frase deberá propender a la creación de planes de educación sexual por deberá propender a la creación de planes de educación sexual integral y responsable. ¿Un problema? ¿Ah? Pero educación sexual integral y responsable. Démosle una. La 29 está en la página 25, me parece. Y es del senador señor Bianchi, para agregar lo siguiente a continuación de 3 años de edad. Elimínese la siguiente frase final del artículo 4 de la referida ley, tratándose de la conducta descrita en el artículo 362 o de 3 años en los demás casos. Lo que está eliminando está en la página siguiente, en negrita en la primera columna. La diferencia entre... Son delitos sexuales, están. Una persona menor de 14 años que es simple violación, a menos que exista entre aquella y el imputado una diferencia de al menos 2 años de edad. El proyecto está elevando esto a 3 años de edad, de diferencia entre la menor de 14 años y el imputado. Pero la indicación propone suprimir... O sea, dejarlo tal cual como es hoy día. Elimina más que eso.
Ah, lo deja en 2 años de edad, sí. ¿no? O de 3 años de edad en Lo algunos deja casos. en 2 años. A ver, claro. Y los 3 años en los demás casos. El 362. ¿El 362 lo tienes ahí? Ah, sí. El que accediere carnalmente por vía vaginal, anal, bucal a una persona menor de 14 años será sancionado, aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior, que es la fuerza o intimidación, privación de sentido, incapacidad para oponerse, abuso de enajenación o trastorno mental. Pero ¿por qué lo plantean? No sé, es la violación de una menor de 14 años. De un menor, una persona menor de 14 años. Yo estoy por suponer. O sea, por... ¿Aprobar la indicación? Aprobar la indicación. Yo creo que vuelve, yo revisándolo hoy día, me parece que el proyecto está orientado más bien a la prevención, a la protección, y esto tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente, como que abrimos un tema distinto. Eso me parece bien suprimirlo. Para no abrir una discusión que es distinta y que además va a enredar la discusión del proyecto. ¿Se aprobaría? Sí. Estamos de acuerdo. Esa es la 29. La número 30 del señor Navarro para suprimir el artículo 20. Es lo mismo. Pero ya está resuelto. Entonces dejamos hasta acá. Esta se rechazaría entonces. ¿No está la indicación del Ejecutivo, Fernández? De la honorable señora Van Rieselberghe para suprimir también el artículo 20. Lo mismo que el señor Navarro. ¿También en contra? Pero del punto de 30 vista y formal, 31, que es una proposición de sustituir todo el proyecto, y ahí pueden estar los patrocinios que faltan para la... Sí. Se acordó